Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aula invertida. Les saludamos desde Academia Convexa y esperamos que esta clase sea igual de productiva que las otras semanas anteriores. Como vemos en el título, esta semana vamos a hablar de evolución o los procesos evolutivos. Y recuerden que el aula invertida es requisito junto con la tarea que aquí se indica para que puedan ingresar esta semana que viene a la clase respectiva. Entonces vamos a iniciar. Entonces, recordemos que cada vez que nos indiquen un cambio, una transformación de los organismos a través del tiempo y las generaciones, vamos a estar hablando de evolución. ¿Ok? Entonces, evolución va a ser un cambio que se da para generar nuevas especies en un periodo de tiempo largo, no es de la noche a la mañana, es largo, y que estos cambios se van heredando a las siguientes generaciones. Se conoce como el padre de la evolución al científico inglés Charles Darwin. ¿Ok? Entonces, se le da este nombre porque es el que inicia los estudios sobre la evolución de las especies, ya que en 1831 él viaja a Galápagos, en Ecuador, y notó que habían tortugas y pinzones, que son una especie de pajaritos, que eran diferentes a las especies que estaban en su continente. Entonces, él se interrogó, o se hizo la interrogante, se cuestionó, perdón, y se hizo la interrogante de por qué si eran tortugas y eran pinzones, en Inglaterra eran diferentes a los que había en Ecuador. Entonces, se interesa en estudiar que las variabilidades que hay en el ambiente o los cambios ambientales son los que hacen un efecto en que las especies evolucionen o no. Entonces, empezó a estudiar qué características ambientales habían en su país de origen, qué características ambientales habían en Galápagos, y ahí determina que es este factor ambiental lo que interviene en la evolución de las especies eh, para que se generen los cambios. Entonces, podemos indicar que un principio, perdón, de la evolución es la adaptación. Repito, un principio para que se dé la evolución es la adaptación. ¿Qué es adaptarse? Ok, imagínense que a ustedes les dan una beca para ir a Rusia, un país sumamente frío, y que les dan la casa, el trabajo, comida y estudios. Entonces, ¿qué es lo primero que deben cambiar cuando van a este país? Pues primero cambiamos el uso horario. No es lo mismo que yo esté aquí de día, ya va a estar en otro tiempo, casi de noche. Los hábitos nocturnos míos van a ser a un tipo de hora que mi cuerpo ya acostumbrado, aunque esté yo allá de día. Entonces, lo primero que debo adaptar es el uso horario. Número dos, debo adaptar la alimentación. Ya debo comer cosas que contengan más grasita porque es más frío. Así yo voy a perder menos calor corporal. Número tres, debo adaptarme a la vestimenta. Aquí es un país tropical, andamos un poquito más frescos. Allá voy a tener que estar usando 2 o 3 abrigos para poder resistir el frío. ¿Qué más debo cambiar? El idioma. ¿Ok? Debo aprender el idioma porque si no, no voy a poder lograrlo y no voy a poder tener una comunicación durante esos 3 años que estoy allá. Y por último, podemos decir que también se puede cambiar costumbres o situaciones culturales, porque recordemos que en un país lo que es permitido en otro puede ser hasta una ofensa. Entonces, ¿qué pasa si yo no me adapto a estas condiciones que me está ofreciendo Rusia? Es un lugar totalmente diferente al mío. Pues, número uno, voy a pasar 3 años fatales. O número dos, me voy a devolver, no voy a soportar. Entonces, cuando hablamos de principio de adaptación, ¿por qué les doy este ejemplo? Porque en un principio de adaptación, lo que se asegura es la supervivencia. Y esa supervivencia me va a proliferar formas de vida diferentes. Entonces, podemos decir que el principio de adaptación o la adaptación, que lo vamos a ver en otras clases más adelante, es la capacidad que desarrolla un individuo para vivir en un ambiente. Este cambio o esta capacidad de desarrollar una nueva característica puede ser física o un cambio conductual. Entonces, principio de la evolución es la adaptación. ¿Y para qué se adapta el organismo? Para sobrevivir. Y si sobrevive, deja descendencia. Voy a poner otra vez el ejemplo de Rusia. Si yo me quedo ya bien adaptado en Rusia, puede ser que consiga pareja, inclusive que puede llegar a casarme o formar un hogar y dejar una descendencia en este país.
¿Ok? Entonces, repito, el principio de adaptación me permite sobrevivir. Si se sobrevive, se deja descendencia y esta descendencia va a ser más evolucionada. Tengo dos fuentes de variabilidad evolutiva. O sea, dos fuentes permiten que se den los procesos evolutivos. Uno de ellos es las mutaciones. Recordemos que dijimos que la evolución es un proceso de cambio. Y para que se cambie el fenotipo, primeramente debe haber un cambio en el genotipo. Y ese cambio en el código genético se llama mutación. Recordemos que ya lo habíamos visto. Entonces, las mutaciones son fuentes que permiten la evolución y retomamos el concepto de mutación donde son cambios en el ADN por situaciones al azar o por exposición a sustancias mutagénicas. La otra fuente de variabilidad evolutiva es de la reproducción sexual. ¿Por qué? Recordemos que en la reproducción sexual van a haber la combinación de dos tipos diferentes de material genético para generar una nueva información en cromosomas nuevos. Entonces, se supone que los individuos que descienden de los progenitores deben ser más evolucionados o más capaces, ya que están siendo formados por dos materiales genéticos diferentes, que lo que pretende es generar un tercer ADN mejorado. ¿Ok? Entonces, la reproducción sexual, repito, se refiere a la recombinación de los pares de cromosomas para originar cromosomas nuevos. La evolución, como les dije, es un proceso que se da a través del tiempo, no corto, sino es un proceso largo y no se da de la noche a la mañana. Entonces, primeramente, vamos a tener la microevolución. ¿Ok? Primeramente vamos a tener lo que se conoce como la microevolución. Y la microevolución se da dentro de una población de la misma especie. ¿Ok? Una vez que la microevolución se da dentro de la población, se va a dar lo que se conoce como la especiación. Y su palabra lo dice, especiación es la formación de una especie nueva. Cuando esa especie nueva está establecida, se va a dar una macroevolución. Recordemos que macro significa grande. Significa que esa nueva especie se va a expandir. Les voy a dar un ejemplo muy hipotético. Supongamos que hay una manada de leones en un área exclusiva de África y que solo se alimenta de cebras. ¿Ok? Solo se alimenta de cebras. Entonces resulta que las cebras desaparecen. Hubo un caos y la fuente de alimento de las cebras desapareció, por lo tanto las cebras empezaron a disminuir porque no había alimento y porque los leones obviamente las cazaban. Al no haber más cebras y esos leones estar acostumbrados a comer solo cebras porque no hay más animales ahí, vea que les estoy hablando de un ejemplo hipotético. Estos leones se les acaba la fuente de alimento. ¿Qué opciones tienen? Bueno, número uno, migrar, irse, buscar otros rumbos. Número dos, comerse entre ellos. O número tres, cambiar sus hábitos alimenticios. Comer lo que hay a su alcance. ¿Ok? Entonces veamos qué opciones tienen ellos. Migrar, puede ser que sí, que migren a otras poblaciones de leones, pero recordemos que los leones son muy territorialistas y muy competitivos. Entonces el ingresar a una población nueva me puede ocasionar un caos, inclusive que no sea aceptado. Número dos, ellos se pueden empezar a comer entre ellos, pero cuando se den cuenta que si siguen comiendo entre ellos se van a extinguir, no van a parar ahí. Entonces, ¿cuál es la opción más viable? Que coman lo que está a su alcance. Y lo que está a su alcance son hierbas y frutas. Entonces vamos a tener leones que van a aprender a comer zacate y frutas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando nacen las nuevas crías? Nunca han conocido una cebra, nunca han conocido la carne. Sus padres le van a enseñar a comer vegetales y frutas porque a su alrededor nunca hubo más cebra, las cebras se extinguieron. Entonces, están formando una nueva especie que se conoce como leones herbívoros. Es muy hipotético, ya que se los estoy diciendo. Entonces, es una nueva especie. Cuando esta especie light o vegetariana de leones se empieza a expandir, las crías de las crías de las crías empiezan la población se va haciendo más grande y los que eran carnívoros van desapareciendo. Por lo tanto, aquí vamos a hablar de una macroevolución. Desaparecen los leones carnívoros y generan una nueva especie de leones vegetarianos. ¿Ok? Entonces, repito, la evolución se va a dar en tres etapas. Una microevolución dentro de la población,
Se va a dar una especiación, que es la formación de una nueva especie, y la macroevolución, que es la expansión de esa nueva especie. ¿Ok? Cuando yo hablo de procesos evolutivos, vamos a ver 4 procesos evolutivos. La primera es la migración genética. Migrar significa irse, ¿ok? Entonces, la primera es la migración genética, ver una migración o un flujo de genes. Eso es palabra clave también. Voy a tener otro proceso denominado desplazamiento genético al azar o deriva génica. También va a haber un desplazamiento de los genes que puede ser fortuita, o sea, al azar. El otro proceso se llama selección natural. ¿Ok? Ya vimos la selección artificial, que es manipulada por el hombre, pero aquí vamos a ver un proceso evolutivo que se llama selección natural, donde la naturaleza va a influir en quiénes sobreviven y quiénes no. Y por último vamos a conocer lo que se conoce como radiación adaptativa. Estos son los 4 procesos evolutivos que vamos a ver esta semana. Migración genética o flujo de genes, desplazamiento genético al azar o deriva génica, selección natural y radiación adaptativa. Cuando ya se da la microevolución, recordemos que dijimos que después de que estos 4 procesos que vamos a ver suceden y me generan una microevolución dentro de una población, se va a dar el proceso de especiación. Recordemos que ese proceso es cuando se forman nuevas especies. Entonces, este mecanismo puede darse por 3 procesos. Uno se llama aislamiento reproductivo, el otro proceso se llama variabilidad genética dentro de la especie, y el otro proceso es la competencia. Entonces, aislamiento reproductivo, ¿a qué nos suena? Vamos a separar especies para que no se reproduzcan. La variabilidad genética dentro de la especie es la diversidad de individuos que hay en una misma especie. Tenemos cientos de mariposas, tenemos cientos de especies de perros, muchas especies de gatos. Entonces, a pesar de que todos son gatos, hay mucha variabilidad. A pesar de que hay muchas mariposas, hay muchas especies de mariposas. Entonces, a esto se refiere. Y la competencia va a ser cuando 2 individuos compiten por un recurso limitado. ¿Y quién se va a adaptar o quién va a evolucionar? Pues el que sobreviva. Muy bien, chicos. La tarea de esta aula invertida será, número 1, perdón, ya me pasó la diapositiva. Número 1, escribir en ficha, recuerden, el concepto de evolución y sus fuentes de variabilidad. Número 2, el nombre del padre de la evolución. Número 3, las etapas de la evolución. Número 4, los 4 procesos evolutivos. Y número 5, el concepto de especiación. Chicos, recuerden que la tarea es requisito indispensable para poder acceder a la siguiente clase. Ha sido un placer y nos vemos en una próxima clase invertida. Chao, que Dios me los bendiga.